Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, mucha curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, déjenme decirles, ha incendiado las redes sociales y ha dividido opiniones como pocas veces he visto. ¿De qué estoy hablando? Pues prepárense porque vamos a analizar a fondo el polémico enfrentamiento entre Demet, la influencer que arrasa con sus tutoriales de maquillaje y su estilo de vida lujoso, y Greta Fea, la activista climática que no se calla ante la injusticia y la irresponsabilidad ambiental. Sí, amigos, la pelea que explotó las redes, la batalla de ideales que nos ha tenido a todos al borde del asiento. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero invitarlos a que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Aquí encontrarán contenido fresco, debates interesantes, opiniones sin filtro y mucho más. No se arrepentirán, se los aseguro. Y ahora sí, manos a la obra. La verdad es que este choque de trenes era, de alguna manera, inevitable. Demet, con sus millones de seguidores en Instagram y TikTok, se ha convertido en un icono de la belleza y el consumismo aspiracional. Sus vídeos muestran mansiones impresionantes, coches deportivos de última generación, ropa de diseñador y viajes exóticos que, seamos honestos, la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Ella encarna el ideal de una vida perfecta, llena de glamour y opulencia. Por otro lado, tenemos a Greta Fea, una joven que ha dedicado su vida a luchar contra el cambio climático y a concienciar sobre la necesidad urgente de proteger nuestro planeta. Su discurso es directo, contundente y a menudo incómodo. Greta no se anda con rodeos y critica abiertamente a las empresas, los gobiernos y las personas que, según ella, son responsables de la crisis ambiental que estamos viviendo. Su mensaje es claro: el consumismo desmedido y la falta de acción son una amenaza para el futuro de la humanidad. Entonces, ¿cómo llegamos a este enfrentamiento público? Pues todo comenzó cuando Demet publicó un vídeo mostrando su nueva colección de bolsos de marca, todos ellos hechos de piel exótica. El vídeo, como era de esperar, se hizo viral rápidamente, pero no solo por los lujosos bolsos, sino también por los comentarios negativos que empezaron a inundar la publicación. Greta Fea fue una de las primeras en reaccionar. En un mensaje directo y sin tapujos, criticó a Demet por promover un estilo de vida basado en la explotación animal y el consumo irresponsable. La acusó de ser una influencer sin conciencia y de contribuir a la destrucción del planeta. La respuesta de Demet no se hizo esperar. En un vídeo que publicó poco después, defendió su estilo de vida y argumentó que ella tenía derecho a disfrutar de su dinero y a comprar lo que quisiera. Afirmó que no era responsable de la crisis ambiental y que cada uno era libre de tomar sus propias decisiones. Además, acusó a Greta de ser una envidiosa y de atacar a las personas que tenían éxito en la vida. A partir de ahí, la polémica explotó. Los seguidores de Demet y Greta se enzarzaron en una batalla campal en las redes sociales. Se crearon hashtags a favor y en contra de ambas figuras, se publicaron memes, vídeos de reacción y todo tipo de contenido relacionado con el tema. La pelea se convirtió en un fenómeno viral que trascendió los límites de las redes sociales y llegó a los medios de comunicación tradicionales. Pero, ¿qué hay detrás de todo este drama? Más allá de las personalidades y los estilos de vida de Demet y Greta, lo que realmente está en juego es una profunda división en nuestra sociedad sobre la forma en que consumimos y la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente. Por un lado, tenemos a aquellos que defienden el derecho al consumo y la libertad individual. Argumentan que cada uno es libre de gastar su dinero como quiera y que no se puede culpar a una persona por la crisis ambiental. Según esta visión, el problema reside en las empresas y los gobiernos, que son los que tienen el poder de tomar decisiones que realmente impacten en el medio ambiente. Por otro lado, tenemos a aquellos que abogan por un consumo responsable y sostenible. Argumentan que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de reducir su huella ecológica y de tomar decisiones que tengan un impacto positivo en el planeta. Según esta visión, el consumismo desmedido es una de las principales causas de la crisis ambiental y es necesario cambiar nuestros hábitos para asegurar un futuro sostenible. Y aquí es donde radica el verdadero nudo del problema. No se trata solo de si está bien o mal comprar bolsos de piel exótica o de si Greta tiene razón al criticar a Demet. Se trata de una cuestión mucho más profunda y compleja: ¿cómo podemos equilibrar nuestro deseo de consumir con la necesidad de proteger nuestro planeta? ¿Cómo podemos construir una sociedad más justa y sostenible para todos? La verdad es que no hay respuestas fáciles a estas preguntas.
Pero lo que sí podemos hacer es empezar por informarnos, reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y tomar decisiones más conscientes. Podemos apoyar a las empresas que tienen prácticas sostenibles, reducir nuestro consumo de plástico, ahorrar energía y agua, y en general, tratar de vivir de una manera más respetuosa con el medio ambiente. Y por supuesto podemos participar en el debate público y exigir a nuestros líderes que tomen medidas más ambiciosas para combatir el cambio climático. Porque al final, el futuro de nuestro planeta depende de todos nosotros. En cuanto a Demet y Greta, creo que ambas tienen algo que aportar a este debate. Demet, con su enorme influencia en las redes sociales, podría utilizar su plataforma para promover un consumo más responsable y sostenible. Podría mostrar productos ecológicos, apoyar a marcas que tienen prácticas sostenibles y concienciar a sus seguidores sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Greta, por su parte, podría tratar de ser un poco más empática y comprensiva con las personas que no comparten su visión del mundo. Podría explicar sus ideas de una manera más accesible y evitar los ataques personales. Al final, el objetivo es convencer a la gente, no alejarla. Quizás, algún día, veamos a Demet y Greta sentadas juntas en una mesa, dialogando sobre el futuro del planeta y buscando soluciones conjuntas. Sería un ejemplo inspirador para todos nosotros y una muestra de que, a pesar de nuestras diferencias, podemos trabajar juntos para construir un mundo mejor. En resumen, hemos visto cómo el enfrentamiento entre Demet y Greta Fea ha desatado una tormenta en las redes sociales, pero también ha puesto de manifiesto una profunda división en nuestra sociedad sobre la forma en que consumimos y la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente. Hemos explorado los argumentos de ambas partes y hemos reflexionado sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre nuestro deseo de consumir y la necesidad de proteger nuestro planeta. Y por último hemos sugerido algunas ideas sobre cómo Demet y Greta podrían utilizar su influencia para promover un futuro más sostenible. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya hecho reflexionar sobre este importante tema. Me gustaría saber su opinión, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿De qué lado están? ¿Creen que Demet tiene razón al defender su estilo de vida? ¿O están de acuerdo con Greta en que el consumismo desmedido es una amenaza para el planeta? Los leo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Ahora bien, profundicemos un poco más en este choque de titanes del mundo digital. Para entender verdaderamente la magnitud del enfrentamiento, creo que es crucial analizar a fondo las estrategias de cada una, los matices de sus discursos y el impacto real que han tenido en sus respectivas audiencias. Empecemos por Demet. Su imperio, construido a base de glamour y tutoriales impecables, se sustenta en una narrativa de "puedes ser como yo". Sus seguidores, en su mayoría jóvenes ávidas de belleza y éxito, la ven como un modelo a seguir, alguien que ha alcanzado la cima y está dispuesta a compartir sus secretos. La clave de su éxito radica en la autenticidad percibida, aunque cuidadosamente construida, y en la promesa de una vida mejor a través del consumo. Cada producto que muestra, cada viaje que realiza, es una ventana a ese mundo de ensueño que muchos anhelan. Sin embargo, esta misma estrategia es la que la ha puesto en la mira de activistas como Greta. La crítica no se centra únicamente en los bolsos de piel exótica, sino en el conjunto de un estilo de vida que promueve el derroche, la obsolescencia programada y la indiferencia hacia el impacto ambiental de las decisiones de consumo. Se le acusa, en esencia, de ser un vehículo de la maquinaria capitalista que está acelerando la crisis climática. Es importante señalar que la respuesta de Demet no fue casual. Su defensa del derecho a disfrutar del dinero es un argumento clásico del liberalismo económico, que prioriza la libertad individual por encima de la responsabilidad social. Además, la acusación de envidia es una táctica común para descalificar las críticas, presentándolas como un ataque personal motivado por la frustración y el resentimiento. Ahora analicemos la estrategia de Greta. Su fuerza reside en la claridad de su mensaje, su valentía para enfrentarse a los poderosos y su autenticidad innegable. No hay filtros ni concesiones en su discurso, denuncia la inacción climática con la misma vehemencia que critica el consumismo irresponsable. Su audiencia, compuesta en gran medida por jóvenes comprometidos con el futuro del planeta, la ve como una voz de la conciencia. Alguien que está dispuesta a alzar la voz por aquellos que no la tienen. Pero la estrategia de Greta también tiene sus detractores.
Algunos la acusan de ser demasiado radical, de demonizar el consumo sin ofrecer alternativas viables y de generar sentimientos de culpa que paralizan la acción. Otros la critican por simplificar un problema complejo, reduciéndolo a una lucha entre buenos y malos. La realidad, como siempre, es más compleja. No se trata simplemente de demonizar el consumo ni de defenderlo a ultranza. Se trata de encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades y deseos, y la capacidad del planeta para satisfacerlos. Se trata de cuestionar el modelo económico actual, que prioriza el crecimiento ilimitado a expensas del medio ambiente y la justicia social. Y aquí es donde entra en juego el papel de los influencers. Tanto Demet como Greta tienen una gran responsabilidad en sus manos. Demet, con su enorme alcance y su capacidad para moldear las aspiraciones de sus seguidores, podría ser una poderosa aliada en la promoción de un consumo más consciente y sostenible. Podría mostrar alternativas a los productos de lujo, apoyar a marcas que tienen prácticas éticas y transparentes, y utilizar su plataforma para educar a su audiencia sobre el impacto ambiental de sus decisiones. Greta, por su parte, podría suavizar un poco su discurso sin renunciar a sus principios, para llegar a un público más amplio y evitar polarizar aún más el debate. Podría enfocarse en soluciones concretas, en lugar de limitarse a criticar el problema, y colaborar con empresas y organizaciones que están trabajando para construir un futuro más sostenible. En definitiva, el enfrentamiento entre Demet y Greta es un reflejo de la profunda crisis que estamos viviendo como sociedad. Una crisis que nos obliga a cuestionar nuestros valores, nuestros hábitos y nuestro modelo de desarrollo. Una crisis que nos exige un cambio de paradigma, una transición hacia una economía más justa, sostenible y equitativa. Para lograr este cambio necesitamos un diálogo abierto y honesto entre todos los actores de la sociedad, incluyendo a los influencers, los activistas, las empresas, los gobiernos y los ciudadanos de a pie. Necesitamos encontrar puntos en común, construir puentes y trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos. Y quizás, solo quizás, el enfrentamiento entre Demet y Greta pueda ser el catalizador de este cambio. Un recordatorio de que tenemos una responsabilidad con el planeta y con las generaciones futuras, y de que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Así que, ¿de qué lado estás? No te quedes al margen de este debate. Infórmate, reflexiona, cuestiona tus hábitos y toma decisiones más conscientes. Tu voz importa, tu acción cuenta. Juntos podemos construir un futuro más sostenible para todos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Y déjenme saber en los comentarios qué opinan de todo este drama. Quiero leer sus ideas.